Hola, buenos días. Bendito sea Dios. Llegamos al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Leamos este pasaje que se llama Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículos 1 al 12. Leamos los dos primeros versículos. Dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué pasan ciertas cosas en el mundo? No lo sabemos. La palabra de Dios dice que las enfermedades o este tipo de situaciones difíciles pueden ser por el pecado, es decir, como consecuencia del pecado de la persona en cuestión o incluso del pecado de sus padres, de sus antepasados. Es decir, eso es lo que se conoce como maldiciones generacionales. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6 dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Wow, mira, los que se apartan de Dios, es decir, los que aborrecen a Dios, sufren maldiciones generacionales. Es decir, sufren las consecuencias del pecado de sus padres o abuelos, en fin, hasta la tercera o cuarta generación. Por eso vemos en el mundo casos como, por ejemplo, que en una familia todos mueren en determinado tipo de accidente o mueren por determinada enfermedad, o que a los miembros de esa familia siempre les pasa tal cosa difícil. En fin, son maldiciones generacionales como consecuencia de qué. Ahí dice, de aborrecer a Dios. ¿Y qué es aborrecer a Dios? Aborrecer a Dios es preferir el pecado, la tentación, todas esas cosas que la palabra de Dios, rebelarse contra Dios. Pero también está la otra cara de la moneda, que es a los que aman a Dios. Y amar a Dios significa, ¿qué significa? Tú lo sabes, significa obedecer su palabra. Eso es verdaderamente amar a Dios. Y a los que aman a Dios, Dios los bendice. Y mira la misericordia de Dios, que Dios no bendice solamente hasta la tercera y cuarta generación, sino que los bendice a millares, a todos los que guardan sus mandamientos. La obediencia a Dios es lo que necesitamos para ser bendecido. Entonces, una enfermedad o situación difícil en nuestra vida puede ser como consecuencia de nuestro propio pecado o del pecado de nuestros antepasados, pero también puede ser por otra razón, como veremos ahorita. Pero quiero decirte algo antes de seguir adelante. Si de pronto, leyendo esto, te has dado cuenta que de pronto en tu familia haya algún tipo de maldición generacional, ya sea como los ejemplos que acabamos de dar, no te preocupes, porque esas maldiciones se cortan
¿Cómo se cortan? Mediante la obediencia a Dios, el rendir nuestro corazón de verdad a Dios, el aceptar a Cristo en nuestro corazón, y eso significa, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, eso significa arrepentirnos de todo pecado y maldad. Y entonces esas maldiciones generacionales se cortan, se rompen por la palabra de Dios, porque escrito está: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Invoca el nombre de Jehová Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Cúbrete con la sangre de Cristo y reprende todas esas maldiciones generacionales que llegaron posiblemente por aborrecer al Señor, nuestros antepasados. Lo importante es saber que ya somos salvos, que si nosotros hemos llegado a los pies del Señor, Dios derramó su gracia y misericordia sobre nosotros y nos salvó. Entonces nosotros lo que debemos hacer es mantenernos firmes en la roca que es Jesús, orando en todo tiempo, escudriñando las Escrituras y alabando a Dios. Y todas esas maldiciones generacionales y todos esos problemas, dificultades, desiertos y en fin, por lo que podamos atravesar, Dios nos sacará de allí con su mano poderosa y nos restaurará y nos bendecirá, como acabamos de leer, a millares. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ahora sí, sigamos leyendo. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! Así que no necesariamente el que alguien esté sufriendo alguna circunstancia difícil en su vida sea consecuencia de su propio pecado o del pecado de sus antepasados, sino que puede ser también para que la gloria de Dios se manifieste en él, tal como le pasó a Job. En la cajita de descripción te dejo el link del video en donde hablamos de Job. Son varias partes, por favor míralas si no las has visto. Entonces hay personas que nacen con alguna discapacidad, pero Dios las usa poderosamente, impresionantemente, para ganar almas para el reino de Dios, para salvar almas en el mundo entero. Así que no todo lo vamos a entender. Dios nos revela algunas cosas en su palabra, pero no todas las cosas y no todo lo vamos a entender. Porque ¿quién puede entender la mente de Dios? Nuestra mente siendo tan limitada y pequeñita, ¿cómo podría entender lo ilimitado? Romanos capítulo 11, versículos 33 y 36 dice, 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué lindo, ¿cierto? Entonces, lo importante que debemos saber nosotros es que, primero, no todo lo vamos a entender, porque insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero lo que sí sabemos con toda certeza es que Dios nos ama y que por Él,
para Él y para la gloria de Él son todas las cosas. Y lo más importante es que Dios nos ama con amor eterno, tal como leímos ayer. Sigamos leyendo, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay un tiempo para cada cosa, como ya hemos leído antes. Dios ha establecido un tiempo e incluso una hora. Es que es impresionante, ¿cierto? Todo está programado, definido, planeado por el Señor. Y mientras Dios está acá con nosotros en este mundo, está la luz. Y mientras eso ocurra, es de día. Es decir, estamos hablando en sentido espiritual, ¿no? Pero llegará un tiempo en que será el arrebatamiento de la iglesia. Te dejo el link de ese video en la cajita de descripción. Después del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ya no estará más acá en la tierra. Sacará de la tierra a la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor somos todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Y entonces, cuando eso ocurra, cuando la iglesia sea quitada y el Espíritu Santo ya no esté acá en la tierra, llegará la noche y nadie podrá trabajar para el reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo que está acá en la tierra detiene al misterio de la iniquidad. ¿Qué significa eso? El anticristo no puede aparecer y hacer de las suyas mientras esté en la tierra el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios va a estar en la tierra hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo es el día del arrebatamiento de la iglesia? Nadie lo sabe, solamente Dios. Pero Dios sí nos ha dicho que estemos preparados, porque Él llegará como ladrón en la noche, que será en un abrir y cerrar de ojos. Mejor dicho, te ruego que mires el video que hicimos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, en ese video hablamos en parte sobre el arrebatamiento de la iglesia, que te dejo en la cajita de descripción. Entonces, mientras esté el Espíritu Santo de Dios acá en la tierra, mira lo que tenemos que hacer. Escucha cuál es tu trabajo y el mío. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso es ahora cuando debemos esforzarnos por predicar el evangelio de salvación, a tiempo y fuera de tiempo. Es ahora cuando necesitamos trabajar para el reino de Dios, porque nadie sabe cuándo llegará la noche. Solo debemos estar atentos a las señales que Dios nos ha dejado escritas en su palabra. Siguió diciendo Jesús, versículo 5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz del mundo, y recuerda que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Jesús es la luz del mundo. Y también dijo Jesús, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¡Woohoo! Cuando nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo, Dios nos ilumina con su luz, con la luz de su rostro, como ya hemos leído antes. Y cuando somos iluminados con la luz de Dios, nosotros también irradiamos esa luz y podemos iluminar las vidas de los demás cuando predicamos el Evangelio de salvación. Entonces, por eso te ruego que cada día te alimentes con la palabra de Dios, para que tú también puedas hacer resplandecer la luz de Dios en ti e iluminar las vidas de otros también. Mientras es de día, como dijo Jesús, porque llegará la noche y ya nadie podrá trabajar. Versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Wow! Mira, el ciego obedeció a Jesús y fue sanado. Asimismo, nosotros también obedezcamos la palabra de Dios y sumerjámonos en el estanque de aguas vivas, que es la palabra de Dios, como ya hemos leído antes, y seremos sanos y seremos salvos. Y cuando llegamos rendidos a los pies del Señor, Él también abre nuestros ojos espirituales y vemos la luz y no estaremos en tinieblas. Versículos 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Jesús le dio una palabra a este hombre y él obedeció esta palabra y recibió la vista para la gloria de Dios. Nosotros también vayamos a Jesús, abramos la Biblia, escudriñemos su palabra y al igual que este ciego, nuestros ojos espirituales serán abiertos y veremos la luz para la gloria de Dios. Y también permanezcamos en la palabra de Dios cada día, porque escrito está que Él nos bendecirá a millares por nuestras generaciones. Bendito y alabado sea el Señor.